a la publicación que vamos a hacer de cómo ir al Congreso. Listo. Perfecto. Muy bien. Ya está. Adelante. Estupendo. Muy bien. De momento tenemos 5 asistentes, además de los colegas de CAF. No sé si esperar un poquito más o si queréis empezar ya, lo que tú digas, Jean-Michel. Creo que podemos empezar con, que vamos a esperar algunos minutos más, 1 o 2 minutos más para... Vale. Perfecto. Buenas tardes, ¿se me escucha? Hola, ¿qué tal? Hola, soy Rolando Luque, de la Defensoría del Pueblo del Perú. ¿Qué tal, Rolando? Encantada de saludarte. Jean-Michel, ¿qué Buenos tal? días, Orlando. ¿Cómo estás? Bien, bien. Encantado. Me habías pedido una presentación de unos 15 minutos, ¿no? Sí, Ya, tengo un pequeño PPT para mostrar. perfecto. Muy bien. Bueno, yo en realidad voy a saludaros y yo en mi condición de secretaria técnica de la FIO, como las reuniones son simultáneas, voy a tener que estar de una a otra, porque de momento el don de la ubicuidad no lo he conseguido. Nada, solamente desearos que tengáis buen trabajo y que espero que este grupo al final pues podamos sacar adelante todos los proyectos que tenemos pensados para él. Y nada, agradeceros mucho vuestra participación y bueno, iré metiéndome y saliendo. Así que os dejo de momento, pero seguro que va a ser una reunión muy provechosa. Hasta ahora. Gracias, Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Y mira, voy a compartir entonces la agenda de hoy. Nos facilitaron una presentación PowerPoint desde las organizaciones. Entonces, creo que el primer punto sería que nos presentemos pues, desde la moderación y los asistentes, simplemente para saber quiénes somos. Yo puedo dar el primer paso. Yo soy el moderador para la reunión de hoy y les agradezco a todos su presencia. Mi nombre es Jean-Michel Rousseau. Yo trabajo en Ginebra para el DICAF, que es el Centro de Ginebra para el buen gobierno del sector de seguridad. Entonces, una fundación suiza que está enfocado en todo lo que tiene que ver con buen gobierno, sea seguridad pública, seguridad privada, y la división en la cual trabajo es enfocado precisamente en el tema de los actores privados y particularmente la regulación de seguridad privada, y allí trabajamos con entes reguladores, con sociedad civil, pero también con instituciones de derechos humanos para fortalecer el control de ese sector que tiene una gran incidencia, más que todo en América Latina, y voy a decir un poco más quizás después cuando arranquemos más la discusión. Y con eso, pues quería pasar la palabra a los asistentes. Quizás pues, simplemente podemos hacer una ronda, no somos tantos, una ronda rápida. Quizás que si pueden compartir su nombre y a cuál institución pertenecen y de dónde, quizás una o dos frases en cuanto a sus intereses en la temática. Y Rolando, tú apareces en mi pantalla, entonces pues tú eres el elegido. Bueno, un saludo a todos. Soy Rolando Luque Mogrovejo, adjunto para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Interesado en este tema ya desde hace un tiempo, en comunicación permanente con DECAF, con Jean-Michel especialmente, y pues en unos minutos compartiré con ustedes algunos pequeños avances que hemos logrado en la adjuntía y que nos gustaría pudieran ser de conocimiento de ustedes para que los perfeccionen y los enriquezcan. Muchas gracias. ¿A quién más tenemos en la audiencia, en la asistencia?
Entonces voy a simplemente hacer la ronda según lo que aparece en la pantalla. Leticia de la Comisión de México. Estás apagado, estás en mute, no te oímos. Perdón. Ya, perdón. Ahora sí. Ya. Sí, soy Leticia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Yo estoy en el área internacional, que es la Secretaría Ejecutiva, y la comisión tiene la segunda visitaduría, que es uno de los temas que lleva, es el programa de empresas y derechos humanos. Son quienes han estado dando seguimiento a las reuniones previas en este grupo. Solamente que me comenta Alexia Cerezo, que Sí. no los escucha. Ella quiere intervenir, pero no los escucha. No sé si no tiene acceso o si podrían revisar, por favor. Para ingresar a la reunión. Sí. Voy a revisarlo, a ver si puedo hacer algo desde aquí. Si no, le pediría que volviera que saliera y volviera a entrar. Ok. Gracias, Solucionar Nico. el problema. Hola, buenas tardes. Perdón, sí tenía problema para entrar, me salí y ya regresé y ahora sí los escucho perfecto. Muchas gracias. Gracias, Alexia. Gracias, Alexia. Les estaba comentando que pues a través tuyo se realizan muchas actividades en el programa de empresas y derechos humanos y que anteriormente habíamos estado dando seguimiento tú y yo a las reuniones previas sobre este grupo. Sí, es correcto. Me imagino que estamos en la presentación de los asistentes. Como comentaba Leti, buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, es un gusto para mí estar aquí. Formo parte del programa Empresas y Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y efectivamente, sí, el programa ha estado realizando diversas actividades en ese sentido. Especialmente habíamos tenido vinculación con ustedes para dar este seguimiento al grupo de trabajo temático sobre empresas y derechos humanos. Y bueno, aprovechando la ocasión para decir que también el programa el año pasado, por parte de la Comisión Nacional, se emitió una recomendación que involucra empresas privadas. Entonces ahí se utilizaron los estándares internacionales conocidos y bueno, eso es como, digamos, lo que ha venido haciendo el programa, sobre todo en el tema de seguridad privada y empresas. Listo, muchas gracias. Tengo a Samuel Álvarez. Samuel Álvarez. No sé, no. Carol Cerato. No. Celina Muguruza. Hola, buenas Buenos tardes. días, Celina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Celina Muguruza, yo trabajo en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, en el Centro de Asistencia a la Víctima, y previamente estuve a cargo en la provincia de Santa Fe de lo que es el órgano de control sobre las agencias de seguridad privada, con lo cual, bueno, tengo experiencia en lo que es gestión, sobre lo que es el sector de la seguridad privada, y actualmente la Defensoría del Pueblo, ya investigando un poco más en relación a lo que es el impacto de las empresas, de la actividad que ejercen las empresas sobre los derechos humanos. Encantado. Encantada, un gusto. Mara Guzmán. Mara. No, entonces simplemente para verificar tenemos a Samuel. Hola, Mara. buenas tardes. Hola, Mara. ¿Ahora sí me escucha? Ahora te oímos, sí. Hola, mi nombre es Mara Guzmán y yo trabajo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guadalajara, Jalisco. Formo parte de la segunda visitaduría general
y del Grupo de Seguridad Ciudadana. Perfecto, encantado. Y creo que tenemos a César Pérez. César Sí, Andrés. buenas. Hola. Aquí está, muy buenas tardes. Me presento, soy César Pérez de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Encantado, César Andrés. Y creo que todavía, no sé si Carol Cerato, si nos puedes oír o si estás. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora te oímos. Ok. Sí, disculpas, es que tenía problemas con mi audio. Mi nombre es Carol Cerrato, de la Defensoría de Protección al Obligado Tributario del Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras. Un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Carol. Creo que a mi colega Samuel King. Hola a todos, soy Samuel Kuhn y yo trabajo con Jean-Michel en el DICAF en Ginebra. Ok, y tenemos a Samuel Álvarez, no sé si nos escuchas. Tenemos a Diego Emanuel Suárez. Buenos días, Diego. Y tenemos a Nieves. Nieves Molina del Instituto Danés. Hola, buenas tardes a todos. Soy Nieves Molina, trabajo para el Instituto Danés de Derechos Humanos. Hola, Nieves. Creo que hemos hecho la ronda, al menos si alguien no hemos llamado, por favor avísame ahora. No. Entonces, mira, con eso pasaría a la segunda parte de la reunión para hacer como una introducción a la temática del grupo. Los organizadores me pidieron como hacer una recapitulación de la temática y de lo que se ha hecho, lo que estamos proyectando. Y yo creo que pues, algunos de ustedes han sido vinculados al grupo desde el inicio, pero quisiera hacer como esa recopilación para particularmente para las personas que son nuevos en el grupo. Es un grupo que existe desde inicios del 2018, grupo FIA, inicialmente un grupo FIA con apoyo de DICAF y ahora es un grupo conjunto FIA y RINCA con apoyo del DICAF y el Instituto Danés. Y surge de una inquietud, de una preocupación que es el hecho que pues hay en América Latina hay un gran número de empleados de seguridad privada. Nosotros desde el ICAF hace ya casi 5 años hicimos un estudio regional mirando a todos los países de la región y encontramos que hay por lo menos 2,5 millones de empleados legalmente registrados. Entonces la gente que sí tiene carnet con las entidades de regulación y además obviamente hay un número bastante alto también de agentes que no tienen carnet, que no son registrados, que operan en un marco negro o en un marco gris. Pero solamente uno enfocándose en los agentes legales, entre comillas, eso quiere decir que en la región básicamente hay más, o en la mayoría de los países hay más agentes de seguridad privada que policía. Y eso obviamente es un desafío, perdón, es un desafío importante. ¿Todavía me pueden escuchar, Samuel? Perdón. ¿Samuel? Sí, pero... Sí. Sí, y se puede ver la presentación, perdón, solamente para asegurarme. Sí. Ok, entonces es un desafío grande y lo hemos visto en varios contextos, más que todo de conflictos sociales, donde la seguridad privada tiene un impacto en los derechos de los ciudadanos, porque el seguro privado está contratado por proteger a empresas extractivas, está contratado para proteger a centros de transporte, entre otros, y allí
tienen una interacción grande con la ciudadanía y se han hecho casos concretos de abusos de derechos humanos, que en algunos casos extremos incluso le han costado la vida a ciudadanos, pero quizás es otro caso extremo, pero hemos visto un número de casos donde hubo lesiones y otras violaciones de derechos humanos. Entonces, de ahí salió esa voluntad de trabajar con ese grupo, de constituir ese grupo para ver cuál podría ser el aporte de las instituciones de derechos humanos en la temática de seguridad privada. Y paso quizás al segundo punto, pero para un punto esencial, empezamos haciendo como una compilación de lecciones aprendidas de los miembros, y esa compilación creo que fue interesante porque muchas de las instituciones que ingresaron a ese grupo, quizás por su mandato o por su trayectoria, no tenían, digamos, acciones directas. Lo que quiero decir por acciones directas es acciones enfocados en el tema de empresas y derechos humanos, acciones enfocadas en la temática de seguridad privada. Las colegas de México mencionaron su programa que fue más la excepción que la regla. Entonces, digamos, muchas veces había como esa percepción, esa trayectoria de no trabajar la temática especialmente, y en muchos casos también porque el mandato está enfocado en actores públicos. Sin embargo, cuando hicimos las lecciones aprendidas, nos dimos cuenta que había bastantes acciones indirectas de las instituciones en cuanto a la temática, ¿sí? Uno es el tema de monitoreo de conflictos sociales, y ahí Rolando nos va a compartir la experiencia de Perú, pero también hay otros temas. Hay el tema de derechos laborales, porque también pues estamos hablando del impacto en la ciudadanía, pero también hay un impacto en los derechos de los trabajadores del sector. Hay el control posible de las instituciones públicas que a su vez vigilan la seguridad privada. Hay el tema de contratación pública. Entonces, hay varios temas allá que fueron resaltados que indicaban que pues había un interés, se había trabajado como paulatinamente en la temática y que había un interés de seguir discutiéndolo. Entonces, esa combinación de la cual hablé, pues se hizo al inicio, y estamos incluso estamos en proceso de diseño para poder lanzarlo como, pues yo puse allá como publicación oficial, pero una publicación FIO-RINCA como del grupo de trabajo que pueda ser compartido con todas las instituciones que son miembros de esas redes. Entonces, es una primera para dar algunos insumos a las instituciones que por el momento no hacen parte del grupo de trabajo. También hubo el proyecto piloto, ya hablé de eso, y Rolando nos va a compartir más, donde se hizo una revisión del sistema de monitoreo de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo del Perú, porque efectivamente hay un impacto grande en el tema de los conflictos sociales de la seguridad privada. Mirando adelante, yo quería mencionar dos temas que son temas, digamos, más nuevos incluso para la gente del grupo. Uno es como, pues habíamos planeado hacer un curso, una reunión presencial ese año para diseñar un plan de acción conjunto del grupo. Y eso, por razones de la pandemia, ha sido aplazado al próximo año. Todavía esperamos poder hacer un encuentro el próximo año, pues en una fecha que todavía tiene que definirse, que pues seguramente no va a ser a inicios del año, pero una reunión presencial ojalá en el próximo año para diseñar conjuntamente un plan de acción. Pero nosotros desde el DICAF habíamos pues tenía alguna financiación para apoyar esa reunión, y esa financiación se cambió el rumbo de la financiación y se decidió invertir en un curso virtual, que es un curso virtual sobre el posible rol de las instituciones en el control de la seguridad privada, entonces que se va a lanzar en el primer trimestre del 2021, que ahora mismo está en elaboración, y la idea es tener como un curso compacto, hora y media, un módulo para la gente que trabaja en las instituciones que se interesan al tema del control de seguridad privada, algo que pueden cursar. Que va a ser un curso, digamos, del un grupo temático que se va en un servidor del DICAF, pero que va a ser un curso del grupo temático,
y al final del curso habrá un certificado para la gente que han pasado el curso. Y la idea ya es pues, contribuir, digamos, a la diseminación de varios elementos. Un primero es simplemente concientizar sobre el impacto que tiene la seguridad privada en la región, mostrar cuáles son las herramientas y las normas y buenas prácticas internacionales que existen ya sobre la temática, y después ir más en profundidad sobre qué puede ser precisamente el rol de instituciones de derechos humanos en el control de seguridad privada. Y entonces los primeros dos elementos, que es más como el panorama, el panorama de un lado, las normas y buenas prácticas, esos son, digamos, elementos donde nosotros desde el DICAF podemos contribuir experiencia y resultados de investigación que hemos hecho a lo largo de los años. Y el tercer punto se basa largamente en pues, las lecciones aprendidas que el grupo recogió, y que así se pueden también, más allá de una publicación, también se van a insertar en ese curso virtual. Que, como dije, pues nos hubiera gustado pues darle más un insumo, pero se ha demorado un tris la elaboración del curso virtual. Por eso, digamos, no podemos dar como una primera mirada, pero la idea es que se lance en el primer trimestre del 2021, y obviamente que el grupo tenga la posibilidad también de hacernos comentarios y de revisarlo antes que quizás se lanza más largamente. Y con eso, creo que pues, con eso quería cerrar ese panorama. Y antes de pasar como a la discusión, antes de pasar también a la presentación de Rolando, quisiera ver si quieres hacer algunas preguntas sobre lo que he contado. Yo sé, digamos, que pues algunos de ustedes ya conocen una gran parte de lo que dije, otros son más nuevos al proceso. Entonces, simplemente para asegurarnos que estamos todos con el mismo nivel de información, si tienen preguntas, aquí estamos para contestarles, que sea del TICAF, o también está Nieves del Instituto Danés. Y también, pues, Carmen, creo que ahora mismo no está, pero también puede responder a preguntas. Entonces, adelante con las preguntas. Quizás he sido muy claro, también obviamente eso me encantaría, pero... Digamos, si no hay preguntas, lo que sugiero es que pasemos pues hay una sección que se llama intercambio abierta a los participantes, y allí habíamos colocado tu presentación de Rolando. Entonces quizás seguimos la presentación mía con la presentación de Rolando, y después eso nos da quizás más insumos aún para tener una discusión después. Entonces quizás, Rolando, te paso la palabra. Y Nico, perdón, creo que tendrías que también darle el derecho a Rolando de compartir una presentación. Ok, voy a hacerlo. Gracias. Rolando, prueba por favor a compartir si quieres. A ver, soy nuevo en esta plataforma. Para compartir hay que ir a qué icono. Mira, tienes en la parte superior derecha un iconito que aparece como una especie de cuadradito, un recuadro con una flecha. Ya. Si pulsas ahí, se te despliega una ventana abajo donde aparecen varias miniaturas que son todas las ventanas que tengas abiertas en tu equipo. Y ahí eliges la pantalla que quieres compartir. Ya, pero ese me parece que está apagado. No te aparece el iconito del cuadradito. Es un cuadradito con una flecha hacia arriba, pero está deshabilitado. Sí, pero no. Está apagado. Voy a ver si puedo habilitarte desde aquí.
Ahora. Ahora sí. A ver. Ok. Es esta. ¿La pueden ver todos? Sí. Sí, sí, se ve muy bien. Sí, sí se ve. Sí, Ok. sí se ve. Bueno, muchas gracias. Lo que voy a hacer en los siguientes 15 minutos es compartir con ustedes un avance de la investigación que iniciamos hace unos meses, unos largos meses ya, y los datos que corresponden a esta presentación son de un informe del 2019. Tuvimos que suspender nuestro interés en este tema a raíz del inicio de la pandemia y también de la inestabilidad política que ha habido en el Perú, pero lo estamos retomando y esperemos que cuando todo se normalice, el tiempo nos alcance para abocarnos nuevamente a fondo en este tema que nos interesa tanto. Lo primero que quiero señalar es por qué es que la Defensoría del Pueblo, el Ombudsman peruano, tiene interés en el tema de la seguridad privada. Y menciono rápidamente 6 razones que me parecen claves. En el Perú, más del 70% de las actividades económicas son privadas. Y además hay una tendencia del Ombudsman también a investigar en esta área, apoyándose en otras entidades públicas para poder triangular un ingreso en un espacio que tradicionalmente no ha estado reservado para las defensorías del pueblo. En segundo lugar, es un ámbito en el que se puede violar derechos fundamentales. Eso no tengo que desarrollarlo más, simplemente dejar constancia que en el caso peruano hay una gran informalidad e ilegalidad también en este campo de la seguridad privada. El incremento de la criminalidad, ahí están las cifras nuestras y también he podido revisar algunas cifras de otros países latinoamericanos y son preocupantes en relación al incremento de la criminalidad. Y ahora que estamos todos un poco agobiados por la crisis económica, es altamente probable que estos índices tiendan a crecer. Las entidades públicas con competencias directas en el tema están bajo la supervisión de la Defensoría del Pueblo. Eso es una regla en todo el mundo, ¿no? De modo que en este caso SUCAMEC o cualquier otra entidad, SUCAMEC es la superintendencia que se encarga del tema de la seguridad privada en el Perú, están bajo el mandato constitucional de la Defensoría de supervisar el cumplimiento de los deberes de función de la administración pública. Luego, durante el 2020, hemos registrado un total de 200, aquí hay un error, 217 conflictos sociales, no 2017, de los cuales 127, o sea, el 59%, tienen como actores primarios a empresas privadas, que son justamente las que suelen contratar seguridad privada. Es posible diseñar, además, un sistema de prevención si se gestiona adecuadamente la información y se instalan capacidades. Esa es una constatación. Nosotros empezamos el sistema de monitoreo y alerta temprana en conflictos sociales de la Defensoría en marzo del 2004 y de manera ininterrumpida todos estos años hemos presentado mensualmente un informe sobre cómo está la conflictividad social y además hemos intervenido directamente promoviendo el diálogo, ayudando a controlar la violencia, analizando actores, problemas, procesos, etc. De manera que esto es lo que justifica nuestro interés y nuestro deseo de intervenir en este campo. ¿Cuáles son esos campos de intervención? Puede ser la criminalidad, desde luego, pero sobre todo en nuestro caso, y dado estos antecedentes que he mencionado del sistema de monitoreo, la conflictividad social. Entonces hemos revisado nuestras bases de datos desde el 2004 y lo que hemos identificado en todo este tiempo, 2004-2019, son 14 casos que nos han servido de base para construir 2 indicadores. Un indicador que tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos y otro con el cumplimiento de las normas nacionales. Entonces, esta presentación tiene como objetivo mostrarles a ustedes cómo hemos construido estos indicadores y por qué es tan importante la gestión de la información, la clasificación de los datos como punto de partida para analizar e intervenir en un tema delicado como las posibles violaciones a derechos humanos a partir de la intervención de agentes de seguridad privada. Pero una mirada rápida a la seguridad privada en el Perú. Entre el 1995 y el 2019
se otorgaron 1.212.053 autorizaciones a agentes de seguridad privada para operar. Es decir, a partir de los 90 cambia el sistema económico en el Perú, se abren los mercados, llegan las inversiones y esa multiplicación de los actores económicos hace que también se requiera este tipo de contrataciones. Entonces se otorgaron esta cantidad impresionante de autorizaciones. Anualmente se autorizan alrededor de 48.000 agentes de seguridad privada. El 95% de esos 48.000 van a la vigilancia privada, 2% al transporte de dinero y valores y 1% a protección especial. Son en total 969 empresas las que están registradas, pero podemos pensar con cierto fundamento de que hay miles de agentes informales, ¿no? Sobre todo los que prestan este tipo de servicio de vigilancia privada en edificios o de viviendas, en restaurantes, etc. Se cometen infracciones de las empresas continuamente porque la capacidad de supervisión no es lo suficiente que se espera y además, como uno de los peligros y de las consecuencias negativas que esto ha generado, es que hay un mercado ilegal de armas. Se obtienen armas a veces de manera legal, enseguida se denuncia la pérdida y sin embargo se conoce que estas armas van a pasar a otro tipo de operadores, generalmente del crimen organizado. Hay mucha informalidad laboral y bajos salarios. Empresas de seguridad privada y conflictos en el Perú. Vamos entrando al tema porque el ámbito en el que hemos desarrollado estos indicadores es el de la conflictividad social. Como antecedente, en el 2007, ONU creó un grupo de trabajo y cuando vino al Perú, como parte de ese grupo de trabajo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos informó de la existencia de 81 incidentes que habían protagonizado agentes privados y posibles afectaciones a derechos fundamentales de distinto orden. Y también dejaron constancia de esta presunta colaboración entre la PNP y los agentes privados en este tipo de incidentes. Entre el 2004 y el 2009, ya lo he mencionado, la Defensoría registró 14 casos, pero son 14 casos con hechos de violencia. 10 de estos casos están vinculados a empresas mineras, 9 son actividades mineras formales, 1 informal, 3 casos vinculados a empresas agroindustriales, un caso gremial sectorial. Esta información con la que contamos es información preliminar, es decir, es lo básico que hemos podido recuperar de nuestras bases de datos para tener un piso fáctico desde donde construir los indicadores que más adelante explicaré. Solo en 2 de estos casos, de estos 10 casos, hubo enfrentamientos con muerte de 2 personas. ¿Qué metodología hemos utilizado para construir los indicadores? Hemos tomado como base el marco normativo, del marco normativo el documento de Montreux y el Código de Conducta Internacional, y también el Código de Conducta Internacional para proveedores de servicios de seguridad privada. Para la elaboración de los indicadores nos hemos basado en el Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del 2013, el Human Rights Indicators in Development del 2010 elaborado por el Banco Mundial, Indicadores de Derechos Humanos, Guía para la Medición y la Aplicación del 2012 de la Organización de las Naciones Unidas. Partimos de 2 premisas a partir de estas lecturas. Por un lado, las empresas y sus miembros tienen la obligación de respetar el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos que les impone el derecho nacional aplicable. Y segunda premisa, la conducta del personal de las empresas debe respetar o respeta principios en base a los derechos humanos y el derecho humanitario que incluyen la prohibición de la tortura, la trata de personas y las normas de uso de la fuerza. Para esto, hemos revisado la normativa nacional e internacional, hemos identificado los derechos vulnerables y hemos medido también el uso de la fuerza. Vamos a los 2 indicadores. El primer indicador es el de la vulneración de derechos humanos. De acuerdo a los documentos de DECAF, son 3 situaciones las que habría que tomar en cuenta. Autodefensa y defensa de otros,
defensa de la propiedad y control de manifestaciones, demostraciones y asambleas pacíficas. En el caso del Perú, la seguridad privada no tiene reglas en el uso de la fuerza, a diferencia de la Policía Nacional, que tiene una ley de uso de la fuerza donde destacan estos tres principios: legalidad, necesidad y proporcionalidad, tomados además de instrumentos internacionales, el Código y los principios de Naciones Unidas. Se puede, por consiguiente, no obstante no haber este marco normativo, se puede inferir el uso de la fuerza de estas tres reglas que sí están presentes en la ley: la protección de la vida e integridad de las personas, la seguridad de instalaciones públicas o privadas y la seguridad para el normal desarrollo de eventos. Nos hemos basado en la guía de DECAF. Y para la construcción de este primer indicador hemos elaborado 9 preguntas. No las voy a leer, ahí están las 9 preguntas. Menciono, por ejemplo, la primera: si el personal de seguridad utilizó el uso de la fuerza de manera defensiva para proteger a otros o en autodefensa ante una inminente amenaza de muerte o daño gravoso. ¿Hubo víctimas de tortura cruel, inhumana o de tratamiento degradante por parte de los agentes de seguridad privada? Esas son las preguntas que nos llevan a obtener respuestas relacionadas con afectaciones a derechos humanos. A partir de ahí, entonces, clasificamos la información. Las situaciones son las que son esas 3 que he mencionado. Aquí, como un ejemplo, autodefensa y defensa de otros. Luego, los derechos que podrían verse afectados con esa situación. En este caso, el derecho a la vida, el derecho establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la vida señalado en la Convención Americana de Derechos Humanos, e igualmente el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la Declaración de Derechos Humanos, y además en la Constitución peruana se establece claramente en el artículo 2 que toda persona tiene derecho a la legítima defensa, además del derecho a la vida, etc. Entonces, frente a esto, la pregunta que nos planteamos es: ¿el personal de seguridad utilizó el uso de la fuerza de manera defensiva para proteger a otros o en autodefensa ante una inminente amenaza de muerte o daño gravoso? Y nos respondemos con un puntaje de si es sí, es 0, si es no, es 1. Complementamos además esa medición estableciendo qué intensidad ha tenido esa respuesta, es decir, ¿es de baja intensidad, media intensidad o alta intensidad? El segundo indicador, como mencionaba, es el del cumplimiento de la normatividad nacional. Para eso revisamos el marco normativo nacional sobre seguridad privada. Hay una ley, hay un decreto supremo, hay reglamentos y hay la ley de servicios de seguridad privada. E identificamos también las obligaciones, lo que están obligados a hacer los agentes de seguridad privada. Es decir, por ejemplo, no usar armas de guerra, tener un uniforme que los diferencie de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, no intervenir en el restablecimiento del orden público porque no es lo que les corresponde. Su ámbito de acción es el perímetro de del local privado donde desarrollan su función, y la cooperación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Para este indicador nos hicimos 6 preguntas. Por ejemplo, ¿los agentes de seguridad utilizaron armas de guerra? Pregunta 2. ¿Los agentes y o personal de seguridad privada estaban uniformados e identificados de manera visible? Etcétera. Y en este cuadro hemos ido, al igual que con el primer indicador, clasificando la información, ¿no? Cumplimiento de normas nacionales, el marco normativo, la pregunta y el valor de cada una de las respuestas sí o no. Y también para este caso, cupo agregarle un indicador de baja intensidad, media intensidad y alta intensidad. Comentarios finales. La tendencia de la seguridad privada es a crecer. Eso creo que está ocurriendo en varios de nuestros países, ¿no? Por consiguiente, constituye un desafío para la protección de los derechos humanos. O también podríamos decir que es un escenario de riesgo en el que podrían vulnerarse derechos humanos. Y también es un desafío para la gobernabilidad, porque tener personas armadas sin una regulación adecuada y generando riesgos frente a los derechos humanos
implica también una responsabilidad del Estado de no estar ejerciendo adecuadamente sus funciones de gobierno para ocupar aquellos espacios que le corresponde a la fuerza pública. El número de agentes de seguridad es 50% más que el de los efectivos policiales. Esto es un dato que demuestra este crecimiento enorme que ha ocurrido en los últimos años. Pero también hay que dejar constancia de que puede haber una cifra opaca de agentes privados y eso incrementa, como todo lo opaco, lo que no se conoce, pero que puede tener acción y efectos sobre los demás, incrementan el riesgo por su vinculación con actividades ilegales e informales y hacen mucho más el trabajo de defensa de derechos porque al no estar identificados, las estrategias de intervención frente a ellos tienen que pensarse mucho más, y lo cual de verdad representa un desafío muy grande para las defensorías del pueblo que suelen trabajar de manera muy abierta y directa. ¿Hay vacíos legales en los marcos normativos? Desde luego que los hay y en nuestro caso los hemos identificado, ¿no? Y en su momento, si es que esto llega a convertirse en un informe defensorial, haremos las recomendaciones del caso a las entidades correspondientes. Y finalmente, se requieren sistemas de monitoreo que generen información en este campo para poder investigar la problemática e influir en las políticas. Cuando empezamos el trabajo de monitoreo y alerta temprana en conflictos sociales, el punto de partida fue justamente tener un software que nos permitiera ingresar toda la información, equipos desplegados a nivel nacional, con la debida capacitación para recoger los datos, la información que nos serían útiles, instrumentos de análisis para poder descifrar esos datos e ir componiendo algunas explicaciones de lo que estaba ocurriendo y, por supuesto, un plan de intervención caso por caso. Es decir, cada conflicto es un desafío particular y, por consiguiente, hay que diseñar cómo intervenir en él, ¿no? Tanto ante el Estado como ante las empresas y ante los actores sociales que son los que plantean normalmente las demandas. Esa es la presentación. Gracias. Muchas gracias a ti, Rolando. Sí, muchas gracias a ti, Rolando, y para esa presentación y pues siempre pues, agradecidos de poder cooperar con ustedes y compartir pues nuestra experiencia porque me parece que la han puesto en marcha de una manera bastante impresionante, si lo puedo decir así. Entonces, muchas gracias. Creo que hay una pregunta de Diego Emanuel. Sí, saludos. No es Diego Manuel, ese es mi nieto, es Edwin García Feliciano, procurador del ciudadano en Puerto Rico. Saludos a todos, un placer poder compartir con ustedes. Básicamente quería preguntar, no veo elementos ahí, o por lo menos no vi en la presentación, si hay adiestramientos, si se exige algún nivel de escolaridad, algún nivel de preparación para la seguridad privada, que pueda incidir la falta de esa preparación en la manera en que se maneja esa policía privada en el caso, o esa seguridad privada. En el caso nuestro, nosotros vamos a dar inicio próximamente en enero o febrero, quizás a analizar el servicio de la seguridad privada desde el punto de vista de cómo usualmente recibe al ciudadano que va a buscar servicios, un poco menos conflictivo que lo que se está planteando, pero para nosotros también es importante ver si al final del camino que se le requiere, en el caso de Puerto Rico, a la policía, a la seguridad privada, hay obviamente seguridad privada armada, seguridad privada que no es armada. Veo a veces la distinción entre la seguridad privada que está en un banco y la seguridad privada que está en otros lugares. A veces hay una calidad de servicio que es diferente. En el caso de la seguridad privada que está atendiendo los bancos, es una mucho más sofisticada, con un grado mayor de concienciación del trabajo que hace, del trato hacia el público. Veo en otros sectores en donde ese trato no es igual y en ocasiones al ciudadano que va en busca de un servicio, pues no se le trata de igual manera. Así que me parece que
el elemento de la preparación o de la exigencia de preparación, ya sea a cualquier nivel universitario, etcétera, como es el caso de la Policía de Puerto Rico, me parece un elemento que es importante tomar en consideración. Muchas gracias. No sé si, Rolando, ¿tú quieres comentar algo al respecto? Sí, brevemente. Efectivamente se les exige una preparación, pero no tiene la calidad que se requiere. El entrenamiento, por ejemplo, para el uso de armas es ocasional y en ocasiones deficiente. Lo que está fallando, sobre todo, es que la entidad encargada de este tema es una entidad que no tiene los recursos necesarios como para hacer una supervisión permanente, exigente, extensiva, pero quizá lo que preocupe más no es las empresas, no son las empresas formales que mal que bien han cumplido con los trámites y tienen las autorizaciones, sino las empresas informales. Las empresas informales que incluso en algunos casos se agencian armas para dotarles de esta de mayor seguridad a los agentes que intervienen en la seguridad privada, ¿no? Pero sin ninguna duda la formación es indispensable porque todo aquel que maneja un arma de fuego debe tener un comportamiento en el que sea capaz de ejercer un control sobre sí mismo, un autocontrol en el manejo del arma, porque puede poner en riesgo a muchas personas. Yo diría que incluso de la misma manera que es lo que se le exige a la Policía Nacional, se le debe exigir a estas entidades privadas en relación especialmente al uso de las armas de fuego, ¿no? Sí. Quizás pues yo puedo añadir quizás también algunos puntos basados en, pues, en el trabajo que hemos hecho. Como dije, pues trabajamos con instituciones de derechos humanos, pero también con otros actores, y eso incluye las entes de regulación. Yo creo que hay un tema que es el tema de las armas, que efectivamente no, pues de manera general, digamos, no se han regulado tan bien para ese sector. También que muchas veces es más fácil como tener acceso a armas como empresa que como individuo. Entonces eso también es hay como ciertas facilidades donde es más fácil tener acceso a armas como empresa. Entonces eso crea problemas adicionales porque los requerimientos son un poco más bajos en algunos puntos. Yo creo que también hay el tema de uso de la fuerza, y creo que eso, pues para resaltarlo, pues Rolando habló de nuestra línea de guías, pero el tema de uso de la fuerza que no se ha manejado muy bien en el sector por dos razones diferentes, pero complementarias. Uno es la utilización de la fuerza, digamos, de manera claramente ilegal por actores que tienen objetivos, digamos, nefastos. Pero también hay el uso de la fuerza de manera, pues, inconsciente. Y lo que quiero decir por eso es que mucha gente que son ahora gerentes de esas empresas o que trabajan en empresas, antes trabajaban como policías o como militares y fueron capacitados de una manera en uso de la fuerza. Pues un policía fue capacitado durante 20 años en los principios existentes de Naciones Unidas y del derecho nacional, que es como un mandato bastante ofensivo. ¿Sí? El policía tiene el derecho de usar fuerza para, pues, su mandato de prestar seguridad pública. Ahora ese policía, para tomar ejemplo, se vuelva seguridad privada y no tiene los mismos derechos de usar fuerza. Ahora es un agente privado que tiene básicamente los mismos derechos que cualquier ciudadano. Tiene el derecho de autodefensa, de proteger a su vida, que si hay un inminente peligro, pero no tiene ese mandato de utilizar la fuerza como lo tenía antes de manera ofensiva. Y muchas veces ese cambio no se hace. Hay una actuación diciendo, pues yo lo hice durante décadas, y ahora pues estoy en un nuevo trabajo, en nueva área, pero voy a continuar a utilizar la fuerza de manera que me enseñaron. Y por eso dices de manera inconsciente. No estoy diciendo que hay como una intención nefasta en ese segmento, pero hay como una falta de claridad sobre el uso de la fuerza donde no hay reglas, y por eso pues yo puedo compartir en el chat las líneas guías que mencionó Rolando, que allí son, pues que allí se aplican. Jean-Michel, si me permites agregar algo.
justamente ese punto me parece central porque lo hemos observado también en el comportamiento de la propia Policía Nacional, porque el comportamiento y el entrenamiento condicionan la acción de las personas. Recientemente han habido movilizaciones en el Perú, marchas multitudinarias en las calles que dieron como consecuencia la caída de un presidente de la República de pocos días, y murieron 2 jóvenes en este enfrentamiento con la policía. En el Perú, las unidades de servicios especiales son las responsables del control de multitudes y del restablecimiento del orden interno. Sin embargo, cuando son sobrepasadas en número, se convoca a DINOES. Y DINOES es una unidad que fue creada para hacer el máximo uso de la fuerza frente al terrorismo y el narcotráfico. Y entonces, cuando se les lleva al restablecimiento de orden interno, son dominados por su entrenamiento previo. No es que de manera voluntaria quieran afectar, sino que inconscientemente, presionados por su propia formación, terminan haciendo uso máximo de la fuerza y causando daños, ¿no? Entonces, lo que debería ser una operación de seguridad ciudadana, de control de la multitud, respetando derechos fundamentales, se convierte casi en un enfrentamiento de enemigos, porque esta es una policía que se militarizó para enfrentar el terrorismo de los años 80 y 90 en el Perú. Entonces, es muy importante que en la formación de los agentes privados, ese entrenamiento en el uso de la fuerza se haga estableciendo claramente cuáles son esos límites y que este personal no sea necesariamente gente que viene de las Fuerzas Armadas o que viene de este tipo de unidades militarizadas de la Policía Nacional. Ahí hay que tener, creo, un cuidado especial. Gracias. Y quizás para añadir un punto más, ya lo tocaste hablando, pero efectivamente hay el tema de pues, los actores ilegales y hay los temas de la regulación, y yo creo que en ese sentido, pues, creo que el Perú tiene una supervigilancia que, pues, con todos los desafíos que tiene, que, digamos, pero ya es, digamos, uno de los que tiene un cierto, pues, marco institucional de reglamentación. Pero lo que hemos dicho en bastantes países de la región es que los recursos son insuficientes de regulación, y muchas veces el enfoque es en la, digamos, la certificación en un momento dado, pero después para hacer un seguimiento de verdad es más complicado, digamos, en el tiempo. Y además el tema de las sanciones, porque muchas veces las multas que son a disposición de los entes reguladores son relativamente pequeños, y también los procesos de sanción también se demoran años. Y al final, cuando sí hay una decisión que sea administrativa o jurídica, la empresa pues ya casi no existe. Entonces, ahí hay varios países donde realmente, incluso hay países donde se han tumbado la capacitación sancionatoria del ente regulador. Hay países en la región ahora donde el ente regulador no puede emitir multas. No es el caso de Perú, pero hay países donde el ente regulador ni siquiera puede emitir multas porque la capacidad fue tumbado por cortes. Entonces eso es un desafío bastante grande. Veo que tenemos a Celina. Sí, quería comentarles, bueno, a colación de lo que venían charlando ustedes también, en Argentina, bueno, en lo que son las regulaciones del sector de seguridad privada, queda en manos de las provincias como estados subnacionales, siendo que en Argentina tenemos un estado federal y la cuestión relativa a seguridad interior queda reservada a las legislaciones de las provincias. Bueno, yo soy de la provincia de Santa Fe, y justamente en este momento se está debatiendo, o estaría por debatirse, un proyecto sobre ley de seguridad pública, que abarcaría todo lo que es el sistema de seguridad pública. Lo interesante que tiene es que lo integra al sector de seguridad privada como componente del sistema, que es algo que generalmente no tenemos. Siempre se reguló al sector o se abordó el sector desde el control como un compartimento estanco,
respondiendo al modelo antiguo de agencias de seguridad enfocado en el interés privado que tenían esas agencias, pero no en todo lo que es la vinculación que tienen con la seguridad ciudadana y con el impacto de los derechos humanos. Y en ese proyecto de ley, yo tengo una opinión, una mirada crítica, en el sentido de que establece la aplicación sin más al sector de seguridad privada de los principios que regulan el uso de la fuerza para las policías, para las fuerzas de seguridad oficiales. En la provincia de Santa Fe no tenemos ley de seguridad privada, rige una resolución ministerial, es una norma de menor jerarquía, y como vos bien decías, el órgano de fiscalización no puede imponer multas justamente porque no tenemos ley. Con lo cual, la actividad de control, de fiscalización, se diluye, por más que uno la quiera ejercer de manera muy eficientemente, no tiene capacidad sancionatoria el Estado, con lo cual termina siendo, incluso para las agencias clandestinas o para estas estructuras informales, más simple realizar su actividad que para las agencias formales. Y aún así, para las agencias formales, el Estado tiene muy baja capacidad sancionatoria. Con lo cual, careciendo de una ley provincial, establecer en una norma que el sector de seguridad privada se le aplica los mismos principios sobre el uso de la fuerza que a las fuerzas de seguridad, a mí me resultaba por lo menos temerario, porque en principio, primero por una cuestión de capacitación, de formación, pero además porque no es un sector que implique directamente la responsabilidad, o sea, no es una fuerza de seguridad formal, no pertenece al sistema de seguridad interior, es un actor del sistema de seguridad pública, pero no tenemos que perder de vista que pertenece al sector privado y que, teniendo en cuenta las características del mercado laboral del sector de la seguridad privada en la región, que es un denominador común, por lo menos en todo el país, y por lo que los escucho a ustedes, en la región de Latinoamérica, otorgarle o dar por sentado que tienen un uso de la fuerza del cual carece, al menos me parece temerario. Y sobre todo plasmarlo en una norma cuando no tenemos una ley especial, por otro lado, que regule el alcance de cuál es la actividad. Sí, total, y te agradezco porque pues yo puse ahí en el chat y también lo voy a mandar con Roquero, pero puse dos publicaciones. Una es las guías de lo cual habló Orlando sobre el uso de fuerza, porque eso es una cosa que salió del trabajo que hemos hecho en la región y que nos dimos cuenta que pues no existían, muchas veces se dice pues vamos a implementar algo para la seguridad privada que es similar, parecido, similar o idéntico a lo que se aplica a fuerza pública, con la idea, con la percepción falsa que porque hay normas para agentes públicos, eso también se van a aplicar a agentes privados. Y yo creo que hay como esa percepción, uno dice, ay, existe y vamos a simplemente a traspasarlos al privado, y no es el caso. Entonces, pues eso no es nuestro análisis, ¿no? Digamos, no hay normas de Naciones Unidas sobre eso, pero en nuestro análisis, y eso es en la documentación, y te invito a leerla, y también hicimos un estudio, el de lo cual hablé al inicio, sobre la región, donde sacamos los números y hicimos, pues el estudio más que todo es un análisis sobre la gobernanza del sector en la región, los desafíos precisamente de regulación, y el primer punto es precisamente el hecho que no existen pues que hay una insuficiencia en muchos marcos legales, porque los marcos, pues el caso que tú describes es un poco extremo, pero muchas veces lo que vemos es que en muchos países el marco es básicamente el marco típico para crear una empresa. ¿Sí? Tú tienes que tener un capital, una junta, unos socios y algunas bases, pero no se habla del tema de derechos humanos, no se habla del tema de, pues que no es parecido, el servicio que provee la empresa de seguridad privada no es parecido a vender un computador, un celular. Por el servicio tiene un impacto bastante grande, y por eso tiene que ser regulado de manera especial. Y eso, digamos, efectivamente se necesita un marco legal
particular. Y también creo que, pues, si me permites el comentario, muchas veces se hace un poco el amalgama entre el público y el privado. Y yo creo que cada uno puede tener su razón de ser. Efectivamente, yo creo que hay, a título personal, yo creo que hay servicios de privados que sí tienen su justificación, pero creo que es importante tener una discusión y una distinción entre los dos. Decir, y no como de hacer como una reacción después, donde es bueno tener la discusión inicial para decir, esos son los tipos de servicios que se van a permitir, que se van a licenciar, bajo qué criterios, y para eso se necesita un marco legal para el trabajo del ente regulador y también el trabajo de las instituciones de derechos humanos. Y tal cual. Y en realidad, justamente, teniendo una buena regulación y poniendo en la agenda pública de los gobiernos, que por lo menos en mi país no suele suceder, de que el sector de seguridad privada esté en la agenda pública de los gobiernos, pero con conocimiento, con gente que tenga conocimiento de realmente cómo es la dinámica del sector en cada región, poniéndolo en la agenda pública y regulándolo, en realidad los riesgos los neutralizamos y podemos convertir al sector también en una fortaleza de lo que es el sistema de seguridad pública o la seguridad ciudadana. Sí. Así que bueno, ese era el comentario. Gracias. A ti te voy a compartir también otro herramienta que sacamos ya hace años, pero que también existe en español, que es precisamente sobre, pues no es para instituciones de derechos humanos, pero es como para pues, gente, para legisladores, para decir cuáles son elementos que tendrían que ser en una ley de seguridad privada. Entonces lo voy a poner en el chat también. Perfecto. Agradezco. Sí, gracias. Creo que Nieves, tú tenías algo, ¿no? Sí, tenía un par de preguntas. Una de ellas es, me parece interesante el sector, incluso el sector formal de las grandes compañías de seguridad, particularmente en los sectores en los que toman actividades que tradicionalmente las llevaba a cabo el Estado, por ejemplo, la seguridad en los aeropuertos o en otros sitios. Y desde esa perspectiva, quería preguntar si habían tenido algún tipo de experiencia en la incidencia que la seguridad privada tenía potencialmente en inmigrantes y buscadores de asilo. Y la otra era, siguiendo el comentario de Celina y siguiendo mi vida previa de haber trabajado para las Naciones Unidas en desarme, me parece que la mirada crítica a ese tipo de legislación es interesante, creo que es ajustada. Una de las cuestiones que observamos en algunos países fue que al elevar la seguridad privada de esta manera, ¿no? Cuando atribuyes principios de uso de la fuerza que son similares a los del Estado, a los de la fuerza formal, ¿no? A los de la fuerza estatal, lo que encontramos fue de alguna manera una paramilitarización de la seguridad ciudadana, en la que la responsabilidad y el encontrar la responsabilidad se buscó apoyarse en esta seguridad privada para eximir ciertos momentos de responsabilidad por parte del Estado en actuaciones que eran particularmente violentas, ¿no? Y me parece que es ajustado tener esta mirada crítica. Sí, gracias. Mira, en el tema de migración, pues no es un tema, digamos, que nosotros hemos estudiado en profundidad, pero efectivamente es uno de los temas donde sí hay impacto de seguridad privada en la región, pero también a nivel global. Digamos, es un tema también que se ve mucho ahora en otros escenarios, y yo creo que en la región, pues como te dije, sin tener un estudio en profundidad, pero en la región creo que efectivamente es un tema que tiene un impacto particularmente en Centroamérica. Entonces, eso es un tema que efectivamente se tiene que... Y digamos, de ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, eso es un tema que está allá. Y el tema de desarme, yo creo que de armas, yo creo que efectivamente es un tema, pues, es un tema importante.
yo creo que porque también, digamos, el sector de la seguridad privada en América Latina, según lo que nosotros vemos, es más fuertemente armada que el sector privado en otras regiones, en otros continentes. Efectivamente, bueno, y después también depende un poco de los contextos, digamos, la subregión que tiene las más armas por empleados es Centroamérica, digamos, ahí sí, en otras subregiones varía un poco, pero de manera general, el continente latinoamericano sí es el continente donde hay probablemente la presencia armada más fuerte en seguridad privada, que después conlleva desafíos importantes de punto de vista, digamos, de utilización de esas armas que pueden violar derechos humanos, también al mismo tiempo también que pueden también ir al mercado negro. Entonces yo creo que ahí hay elementos. Simplemente dos comentarios. Yo creo que el primero, obviamente hemos visto y hay casos particulares donde digamos, empresas de seguridad privada se volvieron incluso organizaciones paramilitares, pero yo creo que eso, digamos, todavía, digamos, es un pequeño porcentaje, digamos, no es el gran porcentaje, yo creo que, pero, digamos, no estamos en estructuras paramilitares, pero incluso una empresa, digamos, legalmente constituido, con acceso a armas, sí puede ser un desafío si no está bien regulado, bien controlado. ¿Sí? El otro tema es que en el tema de armas, creo que es importante también digamos, hablar de un desarrollo que es el tema de armas menos letales, porque se está diciendo ahora muchas veces que solamente porque la empresa no tiene armas de fuego y tiene armas menos letales, eso va a ser hay menos riesgos de abusos de derechos humanos, simplemente porque no se puede disparar a alguien. Pero nosotros, pues, hasta cierto punto sí es un argumento, pero creo que el punto esencial de nuestra argumentación, pero esto también, pues no somos expertos en desarme primero en el DCAF, pero estamos argumentando más incluso en el tema de uso de la fuerza, porque al final digamos, hay un riesgo, alguien puede ser matado por pura fuerza, digamos, por los brazos, con un cuchillo, ¿sí? Los armas lo pueden aumentar el riesgo, pero decir simplemente porque el arma es menos letal, que hay menos riesgos, nos parece incluso peligroso, porque cree como la idea que, pues, que solamente porque son menos letales hay necesidad de menos capacitación, de menos entendimiento sobre el uso de la fuerza, que nos parece falso, porque del momento que estamos hablando de empresas que tienen un mandato de proteger a gente de instalaciones, hay un riesgo de uso de la fuerza y eso tiene que ser bien regulado, bien controlado, aún más con armas de fuego, pero incluso si no hay armas de fuego es importante que sea bien controlado, bien regulado. Quizás yo tenía como dos preguntas para lo que se ha dicho. Uno era para como simplemente para entender un poco mejor cuál es el impacto que ustedes pueden tener ahora en esa discusión sobre la ley, pues, cuál es el mandato, el impacto que pueden tener. Y Rolando, quizás, ¿cómo tú ves, digamos, tú decías que con la pandemia se había suspendido el trabajo sobre el indicador? ¿Cómo tú ves, digamos, una vez que, pues, estoy pensando un poco a largo plazo, porque todavía estamos en la pandemia y estamos ahí para un buen tiempo más, pero ¿cómo tú ves, cómo se va, digamos, a completar ese proceso y ya seríamos integrado totalmente en los procesos de la Defensoría del Pueblo, para darles como una idea a los colegas? Bueno, nos gustaría continuar con el trabajo y apenas superemos esta situación, el siguiente paso creo que es extender y poner a prueba estos dos indicadores de manera permanente en el sistema de monitoreo de conflictos de la Defensoría. Es decir, a nuestra ficha que distribuimos todos los meses para anotar los datos de la conflictividad social a nivel nacional, le vamos a agregar estos indicadores
de modo que todos nuestros colegas en las oficinas defensoriales del territorio nacional puedan incluir esta información y empezar a registrar esos datos, de modo que en el mediano plazo podamos tener suficiente información como para saber qué es lo que está realmente pasando. Desde luego que si se presentara un caso individual hay que intervenir, eso forma parte ya del mandato de la Defensoría. Y enseguida dar un siguiente paso, que creo que el que corresponde es el de tratar de llenar algunos vacíos normativos, especialmente en el tema de uso de la fuerza. Porque ya tenemos el antecedente en relación a la Policía Nacional. El 2012, la Defensoría del Perú hizo una investigación muy amplia sobre el comportamiento de la policía en relación al uso de la fuerza, ¿no? Con datos, por ejemplo, entre el 2006 y el 2020 han muerto en el Perú 290 personas en conflictos sociales y han resultado heridas más de 5.000 personas, ¿no es cierto? Entonces, en el 2012, claro, el número era menor, pero significaba una señal de alerta muy grande para la Defensoría y nos abocamos a estudiar qué era lo que estaba pasando con la Policía Nacional. Y una de las primeras cosas fue que no había una ley de uso de la fuerza. Entonces, nos reunimos con el Comité Internacional de la Cruz Roja, hicimos alguna incidencia en el Congreso de la República, y luego salió el 2015, demoró 3 años, el 2015, por primera vez una ley de uso de fuerza para la Policía Nacional. Luego un reglamento, y están pendientes 13 reglamentos más, que si se hubieran sacado a tiempo, quizá estas intervenciones de las últimas semanas en el Perú no habrían ocurrido. Pero los marcos normativos, desde luego, tampoco detienen la mano del mal operador, pero creo que son muy útiles guiando la conducta en este caso, de la Policía Nacional. Entonces, en el caso de los agentes privados, me ponía en el ejemplo de, en el contexto de un conflicto social, donde un grupo de personas, y esto es frecuente en el Perú, toma instalaciones de compañías mineras o toma instalaciones de pozos petroleros, cierra la válvula y deja sin suministro de petróleo a una amplia zona del país, y hay seguridad privada en la zona. ¿Qué es lo que le corresponde hacer? ¿No? La seguridad privada tiene formación en conflictividad social, se les dictan algunos cursos relacionados a cómo intervenir en circunstancias como esa, entienden que el uso gradual de la fuerza es lo que corresponde y que hay que tener un cierto aprendizaje y habilidad para negociar, tratando directamente con los dirigentes, con las personas, viendo la manera de apaciguar, de estabilizar una situación, de derivarla a otras, a la intervención de otros agentes. En fin, todas esas técnicas que se usan también desde la Policía Nacional, no es que se van a trasladar o deberían trasladarse automáticamente a las agencias privadas, pero sí creo que es un punto de apoyo importante para ver qué es lo que deben aprender y qué deberían hacer también, no solo en relación a la conflictividad social, sino en otras circunstancias que se les pueden presentar. Entonces creo que ahí hay un campo de investigación al que nos gustaría en este siguiente año poder abocarnos en conversación con DECAF, con los colegas de todas las demás defensorías, aprovechando los marcos normativos que nos parezcan los más adaptables a la realidad peruana, y completar esa normatividad que se necesita y enseguida hacer una incidencia o simultáneamente una incidencia fuerte para que la formación de los agentes privados se eleve de calidad, ¿no? Y de esa manera creo que se pueden contribuir a disminuir o neutralizar cualquier acción que afecte derechos humanos. Muchas gracias a ti, Rolando. Y pues quizás Celina, sí, también sobre lo que, como tú ves, digamos, la incidencia que pueden tener ustedes. Y después creo que había una pregunta más desde Puerto Rico. Quería preguntarle a Rolando si en Perú se permite, o en otros países también, el que la policía formal trabaje también como seguridad privada en su tiempo libre o en su tiempo de vacaciones, o ya una vez ha terminado su jornada de trabajo.
esos convenios entre la Policía Nacional y las empresas privadas han existido en el Perú. En un primer momento eran incluso trato directo entre el policía que estaba de franco o en sus vacaciones y arreglaba directamente con la empresa para prestar ese servicio. Y esto era comprensible por el lado de las bajas remuneraciones que tenía la policía y que aún sigue teniendo, pero no en los niveles de hace algunos años. Después se trató de formalizar esto a través de convenios entre la Policía Nacional y las empresas privadas, de modo que no fuera tal o cual, sino el personal que se requiriera, ¿no? Y se hacían unas listas entonces se podía prestar ese tipo de servicio. Pero estamos de salida también de ese tipo de esquema, porque está muy claro que a veces este cruce entre los intereses públicos y los intereses privados llevan a la Policía Nacional a cumplir una función, digamos, tergiversando el sentido que la Constitución y las leyes le dan. Llega un momento en que podrían incluso pensar que su empleador es la empresa privada el que les va a pagar el dinero y por consiguiente le deben a ellos su principal intervención y responsabilidad, olvidándose que es el conjunto de los ciudadanos el objeto de su intervención en seguridad, ¿no? Entonces, yo creo, en la Defensoría creemos que hay que marcar esa línea muy claramente entre lo privado y lo público. Y no es conveniente que la Policía Nacional ejerza funciones de protección de intereses privados, más aún en el caso de empresas que están en conflictos sociales, porque en determinado momento la protesta social va a llegar contra la empresa. Entonces la pregunta es, ¿qué hace la Policía Nacional? ¿Va a proteger a la empresa o va a proteger a los ciudadanos? Es mejor no poner a la Policía Nacional en esa encrucijada. Gracias. Y quizás, pues, paso la palabra a Celina, perdón, te hemos cortado creo unas veces, pero sí también, pues, ¿cómo ves tú la posibilidad de ustedes de tener injerencia en la discusión sobre la ley? Estamos hablando de la ley de acá que se presentó en la provincia de Santa Fe. Bueno, nosotros, la Defensoría del Pueblo pertenece al órgano, digamos, legislativo, al Poder Legislativo, con lo cual generalmente puede ser que existan consultas que se hagan formalmente desde la Cámara, desde las diferentes comisiones a las cuales se asigna el estudio de la normativa. Incluso la Defensoría tiene la facultad también de presentar en su caso iniciativas regulatorias. Así que, bueno, de mi parte he extendido ya la opinión sobre la inclusión a este proyecto, tal como está escrito. Yo le quería consultar, ya que está también a Rolando, si si tienen antecedentes. Yo en Argentina no encontré fallos relativos a la responsabilidad del Estado en el caso de violación de derechos humanos por parte de integrantes de seguridad privada. Acá en Argentina, o por lo menos en la provincia de Santa Fe y en la mayoría de las provincias, el personal de las fuerzas de seguridad oficiales no pueden, cuando están en actividad, ejercer actividades de seguridad privada. Lo que existe es el sistema de policía adicional, que pueden hacer fuera de servicio, pero eso está totalmente regulado por las jefaturas de la policía, es decir, tiene que estar registrado la solicitud por parte de un particular y no es, digamos, una contratación que se realice de manera directa. Eso por un lado. Y por el otro lado, mi inquietud se refería, como les decía antes, a lo que es la responsabilidad, fundamentalmente la responsabilidad internacional del Estado para casos de violaciones de derechos humanos, pero por parte de agentes de seguridad privada, teniendo en cuenta que no son personal de la fuerza pública, pero que realizan una actividad que está controlada, supervisada y en algunos casos concesionada por el mismo Estado, ya sea fallos nacionales o fallos de la Corte Interamericana. Bueno, en relación al caso peruano, han sido pocos los hechos graves que han ocurrido por intervención de agentes privados de seguridad, ¿no?
y normalmente se judicializan al principio. Es decir, el fiscal muestra interés, se aboca a una investigación preliminar, pero poco a poco eso va decayendo. En nuestro caso, como Defensoría, hacemos un esfuerzo por intentar supervisar esos procesos judiciales para que se cumpla el debido proceso y para que avancen. Sin embargo, no es sencillo. Cuando yo hablaba de estos 290 fallecidos en conflictos sociales, muchos de ellos, la mayoría de ellos, han sido por acciones policiales. Y sin embargo, cuando uno va a ver las estadísticas de los procesos judiciales que se pudieron haber seguido en contra de estos efectivos policiales que participaron, la verdad es que las estadísticas son mínimas. Por lo general, son casos que terminan en el archivo, en la propia fiscalía. Entonces no se llega a tener un fallo en última instancia que pueda llegar a la Corte Suprema y por consiguiente pueda generar una jurisprudencia que nos sea útil como precedente vinculatorio para los casos futuros, ¿no? Esa es una debilidad. Pero claro, advertimos que los casos son graves, pero el sistema de justicia es débil como para profundizar en las investigaciones y persistir en ellas hasta la última instancia. Sí, ahí pues creo que Orlando ya pues lo que dijo Orlando también, digamos, es la que observar nuestra, efectivamente es un, pues para realmente llegar a los procesos después es complicado. Entonces, es el primer punto. Y quizás resaltar un segundo punto que también dijo Orlando es que bueno, no lo hemos hablado tanto, pero también es un tema que nosotros hemos trabajado, es el tema de contratación pública, porque el Estado sí muchas veces es un gran cliente de seguridad privada, pero no utiliza adecuadamente, digamos, la palanca económica que tiene. Hemos notado en la región a veces hay como una discrepancia entre lo que hace el interregulador, muy enfocado en derechos humanos, y de un lado, y la oficina de contratación pública, que solamente está enfocada en precio, que obviamente por razones de anticorrupción tiene su justificación, pero que no está contemplando aspectos de calidad de derechos humanos en los procesos de contratación. Y a nuestro modo de ver, allí el Estado también está, pues no está utilizando digamos, pues, esa palanca económica que tiene y que puede utilizar mejor, pero también de ese lado enforzar pues, un mejor respecto a los derechos humanos por parte de las empresas que él está contratando. Alexia. Sí, me gustaría, retomando un poco lo que comentabas, Michelle, sobre el impacto que podríamos tener como INDH o bien defensorías. En el caso de México, me gustaría compartir la experiencia que nosotros tenemos o hemos visto a lo largo de la creación del programa Empresas y Derechos Humanos relativo al tema de seguridad privada, ¿no? Me gustaría comentar primero que nada la competencia que tiene la Comisión Nacional, digamos, como sabemos todos, la Comisión Nacional ve o observa el actuar del Estado, ¿no? Digamos que los agentes privados no tienen una competencia, digamos, directa, pero sí la Comisión Nacional ha visto que existe una competencia indirecta para conocer casos cuando existan participaciones de agentes privados, en este caso empresas de seguridad privada, con autorización o anuencia de agentes estatales, ¿no? En ese sentido, digamos, aprovecho también la intervención para aprovechar a Rolando, a preguntarle a Rolando, en este informe que usted realizó, bueno, se realizó por parte de la Defensoría, un obstáculo que tenemos nosotros como Comisión Nacional, o me imagino que la mayoría de las defensorías, es la solicitud o participación de las empresas privadas en rendir informes para la elaboración de estudios, o en este caso, atención o investigación de quejas, tramitación de expedientes. Digamos, la Comisión Nacional tiene ese obstáculo, ¿no?, en solicitar directamente información como tal a las empresas privadas, ¿no? Entonces, no sé cómo, si usted en su experiencia pudo solicitar información, hubo participación activa por parte de las empresas,
Esa sería una pregunta. Y bueno, me gustaría mencionar que el año pasado, en el 2019, la Comisión Nacional se pronunció en una recomendación que se las voy a compartir aquí en el chat, en el que se hizo un análisis de cómo el Estado permitió la participación de empresas privadas en la protección de ferrocarriles. Y bueno, que esto generó la pérdida de la vida de diversas personas, ¿no? En esta recomendación, la Comisión Nacional retoma los estándares internacionales, entre ellos el documento de Montreux, el Código de Conducta Internacional, entre otros, para analizar cuál fue la omisión del Estado y cuál es la responsabilidad de las empresas a la luz de los principios rectores y de la Recomendación General 37 que la Comisión Nacional también emitió sobre el actuar de las empresas en México, ¿no? Entonces, digamos que esto es un precedente que nosotros usamos o tenemos, aprovechamos para conocer cuál fue el actuar del Estado, la omisión del Estado en este caso, la participación de las empresas y qué se les recomienda en todo caso, ¿no? Capacitación a los agentes privados, que el Estado fortalezca la vigilancia y supervisión, fiscalización, ¿no? Una serie de medidas. Digamos que eso es lo que que como Comisión Nacional hemos hecho. Y bueno, se las comparto por si ustedes la quieren revisar a mayor detalle, con mucho gusto, hay todos los comentarios que se quieran hacer al respecto. Perfecto, y sí, por favor, compártelo para poder, creo que todos lo podemos estudiar y leer. Y Rolando, creo que ahí va algo para ti también, una pregunta, si no me equivoco. Sí, es en relación a la obtención de información de empresas privadas de seguridad. Yo creo que se presenta el mismo problema que con todas las demás empresas privadas, sean o no de seguridad, excepto las que prestan servicios públicos, ¿no? Agua, desagüe, energía eléctrica, telefonía, incluso las de transporte, porque hay un mandato expreso en la Constitución de supervisar también este tipo de empresas, ¿no? Pero en el resto de las empresas, por ejemplo, las compañías mineras, las petroleras, que con ocasión de los conflictos sociales son actores primarios en el conflicto y tenemos contacto con ellas, es más una relación digamos, de una contribución mutua, ¿no? En la medida que la Defensoría del Pueblo es un actor tercero que media en los conflictos sociales, es importante para las empresas mantener una relación de colaboración con la Defensoría. Y siempre somos cautelosos en nuestro acercamiento a este tipo de empresas para solicitarles información, porque sabemos que no tenemos mandato para obligarlos a que nos entreguen esa información, ¿no? Pero sí preferimos desarrollar buenas relaciones, de modo tal que ellos perciban que compartir su información, hasta donde lo crean conveniente, por supuesto, les va a traer un resultado positivo y que además mantener una buena relación con quien va a mediar, con quien promueve el diálogo, con quien va a generar condiciones de estabilidad para el funcionamiento de su actividad económica, es un buen negocio para la empresa privada, ¿no? Entonces, si eso se percibe en la realidad, a través de las relaciones que mantenemos, del intercambio de mensajes, etcétera, yo creo que eso es un activo importante para el trabajo de la Defensoría, porque la puerta estará abierta para obtener esa información de manera voluntaria, ¿no? Ahora, la otra manera de obtenerla es a través de la entidad pública que sí tiene competencia directa para intervenir. Entonces ahí se hace una triangulación, ¿no? Normalmente hacemos esas triangulaciones cuando nos parece insatisfactoria la información que nos proporciona. Y en este caso, las empresas de seguridad, en el Perú existe SUCAMEC, que es la Superintendencia Nacional relacionada con todo el tema de las armas. Los datos que yo he mostrado en esta presentación en PowerPoint provienen de SUCAMEC principalmente, ¿no? De modo que nuestro contacto con las empresas privadas ha sido todavía muy superficial, ¿no? Justamente el año que viene queremos conocer más el mundo real de las actividades de las empresas privadas para a partir de ahí evaluar la normativa y que no sea al revés, ¿no es cierto? No terminemos adaptando normas de afuera a una realidad que desconocemos. Vamos a entrar en esa realidad primero, conocer bien, generar vínculos de confianza con las empresas privadas que prestan seguridad y a partir de esa información, ¿no es cierto?, influir en la política pública e influir en la normativa, ¿no?
Perfecto. Gracias. Mira, y con eso, no sé si todavía hay preguntas, pero yo creo que nos queda más o menos una media hora para acabar la reunión. Y quizás yo quería ver si hay temas y intereses comunes que el grupo podría trabajar el próximo año. Yo creo que, como dije, digamos, hay un tema que es, desde nuestro lado, es el curso virtual que les estamos facilitando y nos gustaría también tener retroalimentación de su parte. Eso es el primer tema. El segundo tema es la reunión virtual, pero la reunión presencial para trabajar un plan de acción, pero obviamente eso depende del contexto de salud. Si te entiendo bien, Rolando, ustedes van a continuar en el tema. Entonces, por ejemplo, sobre el tema uso de fuerza, hay un interés en seguir trabajando con el grupo, pues con DCAF, de seguir ese tema. Entonces, eso como son tres elementos, digamos, que ya he notado, pero me gusta ver si hay otros elementos, digamos, contextos específicos donde ustedes dicen valdría la pena que lo trabajemos con el grupo, subtemas en el tema de seguridad privada donde que les parecen que son importantes. Entonces, quería como abrir la discusión para un poco, digamos, no es digamos, la planificación final para el 2021, pero como ya tenemos tantos participantes, creo que sería bueno, digamos, de ya como ver cuáles son demandas que existen de su parte y intereses, más que demandas, intereses de su parte, temas, subtemas, enfoques regionales por trabajar el próximo año. Celina, ¿tú pusiste tu cámara? Para... No. A mí me gustaría... Activé el video porque había salido un segundo, Okay. pero... No sabía si quieres tomar la palabra. Entonces, Rolando. Sí, me gustaría que pudiéramos, tanto en el curso virtual como en los planes que elaboremos a partir de la reunión presencial, que vinculemos más estrechamente este tema con el tema de empresas y derechos humanos. Porque la corriente viene fuerte por el lado de principios rectores de empresas y derechos humanos, por el lado de los principios voluntarios y también por el lado de los objetivos de desarrollo sostenible. En la Defensoría del Perú, esta ya es una línea de trabajo, ¿no? Que la venimos desarrollando, pero como no está ubicada en una sola oficina, porque los temas son variados, nos gustaría, por ejemplo, desde la adjuntía que yo dirijo, que el tema de conflictividad social esté vinculado a seguridad privada y derechos humanos en el marco de los principios rectores de Naciones Unidas, los principios voluntarios y los ODS, ¿no? Porque además pronto los países vamos a ir avanzando en la elaboración de los planes nacionales de acción, que es lo que corresponde, ¿no es cierto? Y ya hay algunos más avanzados que otros. En el caso peruano ya se ha avanzado, ha habido consultas en varios lugares del Perú, está en plena elaboración el documento. El punto focal es el Ministerio de Justicia, ¿no? Hemos contribuido con ellos, pero creo que más allá del cumplimiento protocolar, de tener un plan, creo que las cosas se juegan en la realidad cuando esos instrumentos son capaces de modificar conductas. Y lo digo porque desde la oficina que yo trabajo, estamos en un continuo contacto con actores sociales, estatales, con actores empresariales, y nos gustaría que estas nuevas ideas vayan ingresando en la cultura de estos tres ámbitos. Perfecto, no me parece muy pertinente lo que dices. Efectivamente, el vínculo del tema con... Hay diferentes maneras de contemplar el tema, incluso también pues, es un poco la reflexión que hemos tenido nosotros desde el DCAF a lo largo de los años. Creo que hay normatividad, digamos, soft law muy específico, pero que se aplica a ciertos contextos, más que todo, y después hay una gama más amplio, que es el vínculo con, más que todo, los principios rectores de Naciones Unidas, y donde efectivamente los planes de acción nacional son puntos de entrada muy importantes. Nosotros
publicar, incluso también tenemos herramientas sobre esa, y también, como tú sabes, hemos también pues trabajado en el contexto del plan de acción peruano con IDEPUC, que lanzó un estudio sobre seguridad privada basado en una herramienta del DICAF. Entonces es un tema que nos parece importante porque nos parece que ahí hay ahí convergen intereses diversos y hay interés político además para la temática, que siempre es obviamente bueno para lanzar y trabajar temas. Entonces lo anoto y creo que es algo que debemos hablar el próximo año. Nieves. Sí, en la línea de Rolando, o comentando sobre los comentarios de Rolando, en el marco de la colaboración del Instituto Danés, dentro del proyecto que yo manejo, ¿no?, que es el proyecto de las organizaciones de la Unión Europea para el apoyo de organizaciones de derechos humanos, estamos trabajando para vincular este tema con el de defensores de derechos humanos, específicamente dentro del contexto de la Declaración de Marrakech, ¿no?, que se tomó en Marrakech hace ya 2 o 3 años, ¿verdad? Ahora me baila la fecha, pero tendríamos un interés específico en hacer un vínculo sobre defensores de derechos humanos. Pero bueno, en esto estamos trabajando y lo hablamos con DECAF. Alexia. Sí, me gustaría agregar, en el caso de la Comisión Nacional, si bien el programa Empresas y Derechos Humanos, digamos, conoce de situaciones generales que hay en México, en el 2021 va a cambiar un poco este enfoque que va a haber. Nos vamos a visualizar un poco más en el enfoque de megaproyectos que están ocurriendo aquí en México, ¿no? Que implica participación del Estado, empresas privadas, transnacionales sobre todo, y comunidades indígenas, ¿no? Entonces quisiéramos ver un poco en esa línea que contaba Nieves sobre la participación de empresas privadas y defensores de derechos humanos. Conocemos bien que pues existe oposición por ese tipo de megaproyectos. Entonces, si hubiera, digamos, un documento o alguna colaboración en ese sentido, la Comisión Nacional, sobre todo el programa de Empresas y Derechos Humanos, estaría, digamos, con toda la disposición. Muy interesante, Alexia. Gracias, Alexia, sí. No, creo que son puntos importantes, y el tema de empresas de derechos humanos lo vamos a discutir. Incluso pues le puse el link hacia la herramienta nuestra en el chat también, que además es una herramienta que pues es otra cooperación que tenemos con el Instituto Danés, pero que también hicimos conjuntamente con el Instituto Danés. Bueno, y quizás, pues, entonces, si no hay puntos adicionales, pues yo creo que ahí tenemos materia de reflexión, desde lo vamos a compartir con los secretariados y ver cómo podemos avanzar. Lo que a mí me gustaría, un punto que me gustaría ver es que los que estaban antes en el proceso saben que tuvimos al inicio discusiones más frecuentes, también para compartir ese tipo de experiencia, tener pues un poco de esa discusión que tuvimos hoy como para poder actualizarnos y todo. No lo hemos hecho tanto en el marco de la pandemia. No sé si ahora sería un momento también para relanzar eso, quizás cada vez con un insumo temático específico, pero me gustaría siempre tener de ver como pues si hay interés y si también hay capacidad, porque hay tantos temas interesantes, pero siempre es un tema de demencia, si hay tiempo, si hay capacidad. Entonces, para ver un poco si vale la pena que lanzamos nuevamente como discusiones más regulares
digamos, con más frecuencia, donde también podemos hacer insumos temáticos quizás más específicos, por ejemplo, presentar más en detalle, no sé, pensando todos hablando del tema de uso de la fuerza para discutirlo, o hablar del tema de empresas de derechos humanos, como reuniones para compartir experiencias, pero también con enfoques temáticos más específicos para cada reunión. Pero quería pues ver un poco con ustedes si es algo que les interesaría. De acuerdo, ya Michelle, de nuestra parte. Creo que es un elemento muy importante que está muy ligado está muy ligado a todo lo demás, ¿no? Sí. Sí. Bien. No, entonces vamos estaremos mirando para proponerles una primera reunión como no sé, quizás no en enero porque allí todo empieza, pero en febrero para empezar el año y seguir, digamos, proveyéndola con insumos temáticos y también discutir, tener ese intercambio de experiencias entre los miembros del grupo. Perfecto. Entonces, con eso, pues solamente falta de mi lado, de nuestro lado, agradecerlos y desearles también felices fiestas y un año nuevo que ojalá sea pues mejor que el que acabamos de pasar y con la espera de poder encontrarnos a un momento de manera pues presencial de cara a cara en el año nuevo, ojalá, pero de todas maneras que tengan buenas fiestas y que de buena salud. Creo que es más que todo el año ha resaltado que la salud es más importante que todo probablemente. Entonces les mandamos muchos saludos y hasta pronto. Saludo. Gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias y felicidades a todos. Felices Gracias. fiestas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.